Primero que nada, mi saludo cordial y respetuoso para todos ustedes. Bienvenidos a este cuarto encuentro de ciudadanía. Antes de comenzar el intercambio, la conversación que les voy a expresar el día de hoy, les quería comentar que estuve revisando algunos de sus trabajos y solo quería recordarles que deben cumplir con los requisitos que previamente les envié. Cada vez que les envío el material de lectura van las indicaciones de los requisitos que deben cumplir para la presentación de los ensayos. Les recuerdo que debe tener una extensión de 4 páginas, exactamente 4 cuartillas, ni más ni menos. Deben ajustarse a esa extensión de 4 cuartillas. También les quería recordar que los párrafos deben oscilar entre un mínimo de 5 líneas y un máximo de 10 líneas. Por favor, no se excedan. En los trabajos que revisé, pues algunos superaron el número de líneas indicadas, así como también hay unos párrafos de menos de 5 líneas. Esto no es correcto. En el nivel que ustedes se encuentran, deben cumplir con estos parámetros. Los trabajos que revisé están acordes con los estudios de cuarto nivel que ustedes cursan. Los trabajos los que revisé son sobre ciudadanía y nacionalidad. Y bueno, me parecieron bien, el enfoque está bien, las ideas están claras, pero sí les recuerdo que cumplan, por favor, con esas instrucciones preliminares que les fueron enviadas al aula virtual. En los temas anteriores hemos estado conversando siempre del entorno de la ciudadanía con los derechos fundamentales. Fíjense que siempre hemos estado interconectando ambos conceptos. Ambos conceptos van de la mano. En el día de hoy vamos a dar inicio al tema número 4, que se denomina Construcción de la ciudadanía desde las organizaciones sociales. Este tema número 4 lo quise dividir en 2 partes, por decirlo de alguna manera. En el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la democracia y el autoritarismo y el totalitarismo. Y en la segunda parte, que será para el próximo encuentro sincrónico, vamos a conversar sobre la participación ciudadana. Lo quise hacer de esta manera porque sí necesitamos unas nociones previas, preliminares, sobre la democracia y el totalitarismo y los elementos que distinguen una de la otra. ¿Por qué? Porque ciertamente la participación ciudadana a través de la cual, valga la redundancia, el ciudadano se expresa y se manifiesta en ejercicio de sus derechos políticos, lo hace o surge con ocasión de la democracia. Entonces, por eso tenemos que hacer una breve parada obligatoria en los temas del autoritarismo y la democracia. Vamos a distinguir primero cuando estamos en presencia de un régimen autoritario y autocrático y luego pasamos a la democracia y sus diversas modalidades. Cuando nosotros hablamos del autoritarismo, estamos en presencia de un sistema político que no tiene claridad en las ideas. Es un sistema político que simplemente impone el régimen de la persona que está a cargo de ese sistema político. Cuando nosotros hablamos de autoritarismo, inmediatamente nos trasladamos a una dictadura, a un régimen despótico y tirano. Entonces, el elemento típico que lo caracteriza y que lo distingue es justamente eso. No está basado en ideologías, sino que simplemente obedece a la mentalidad propia de la persona que está de turno. Tiene unos elementos característicos que la identifican. ¿Cuáles son? Primero, la ausencia de pluralismo político, es decir, no existen partidos políticos. Y si los hay, si existen, son una minoría que constantemente está siendo perseguida y aniquilada. Otro elemento que lo distingue es que la clase política es mínima, es un minúsculo grupo el que se considera como la clase política que existe en ese régimen, pero además ese pequeño grupo es el que ocupa y el que monopoliza las funciones básicas del gobierno. En tercer lugar, tenemos el vacío de ideología. Es un elemento muy importante que debemos tener presente. Ciertamente, en los sistemas autoritarios no hay un programa de gobierno definido, sino que todo obedece al capricho de la persona que está de turno. Implica mentalidades no claras, claramente elaboradas, pero a la medida de la persona que está a cargo de ese gobierno. Hay una ausencia de movilización, este es otro elemento que la caracteriza, ausencia de movilización política.
la pequeña clase política que pueda existir constantemente es reprimida y no hay oposición, prácticamente no hay oposición. Otro elemento muy importante, típico, característico de este tipo de sistema, es la presencia de un líder que exalta el fanatismo. Es una persona a la que todos siguen, pero no siguen de manera voluntaria, por decirlo de esta manera, sino que lo que hay es una sumisión. El ciudadano no se considera como tal, sino que solo se considera un súbdito que debe obedecer a ese líder que dirige ese programa, ese autoritario. De la misma manera, tenemos el totalitarismo. Es una modalidad del autoritarismo, es un modelo exacerbado de autoritarismo. ¿En qué se fundamenta el totalitarismo? Bueno, en el terror, en el miedo. Aquí lo que se busca es el adoctrinamiento. Por esta razón, en los regímenes totalitarios hay un control absoluto sobre los medios de comunicación y sobre el aparato escolar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que busca es eso, justamente imponer unas ideas y formar desde los niños, desde las primeras etapas de la educación inicial, con adoctrinamiento y con la ideología que persigue ese régimen totalitario. Inclusive la doctrina señala que pretende fundar la sociedad para recrear la mente humana, es decir, pretende como el nacimiento de un nuevo ser humano con unas ideas que solamente son impuestas por este régimen. De la misma manera, el sistema se sostiene a través de organizaciones que dirigen toda la sociedad. Funciona como una especie de correa de transmisión, de arriba hacia abajo. De arriba, cuando el jefe de ese régimen emana sus directrices, sus lineamientos y sus órdenes hacia abajo. ¿Hacia quién? Hacia la masa, hacia el pueblo. Y si en esa correa de transmisión algo no va bien, algo no funciona bien, la consecuencia es la aniquilación y el exterminio de esa persona que se señala como culpable en que los objetivos no se cumplían. Son sinónimos del totalitarismo también el despotismo, la tiranía. Ejemplos típicos de un régimen totalitario lo podemos referir a la Alemania nazi y a la extinta Unión Soviética. El autoritarismo y el totalitarismo son formas no democráticas de gobierno. Es lo contrario o la contrapartida de la democracia. ¿Cuáles son sus elementos característicos y sus elementos comunes? Bueno, en primer lugar, que en ambos no hay división de poderes. La clásica división tripartita de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial no existe en este tipo de régimen. En segundo lugar, hay un desconocimiento absoluto de las libertades individuales. No hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de ninguna naturaleza. Hay una concentración del poder en manos de un grupo pequeño y una total y absoluta inobservancia de la Carta Política o de la Constitución. Como antítesis del autoritarismo y del totalitarismo, que ya les dije que es una modalidad exacerbada de autoritarismo, tenemos la democracia. Ya hemos repetido hasta la saciedad en los encuentros que hemos tenido hasta este momento, que la democracia es el sistema político que ha sido reconocido en el ámbito universal como el único que garantiza el ejercicio de las libertades individuales. Hay una distribución del poder, está presente la clásica división y autonomía de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Es un sistema de libertades, de amplitud y de participación. Un poco para remontarnos al origen de la democracia, lo tenemos en la democracia ateniense, de la que también hemos conversado en los encuentros anteriores, y atendiendo a su origen etimológico, proviene de la palabra demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o autoridad. Es decir, que atendiendo a su origen etimológico, democracia significa el gobierno del pueblo. En un principio se pensó que la democracia era un gobierno de desorden, de descontrol, porque quien lo manejaba era el pueblo. Sin embargo, las concepciones modernas de la democracia han cambiado su enfoque y definitivamente la democracia es el mejor sistema político de gobierno. Tener unas instituciones perfectamente estructuradas y en los países en los cuales funciona bien el régimen, pues todo es un éxito.
También tenemos vestigios de la democracia en Roma, cuando hablábamos de la res pública o de la cosa pública, cuando el cives romano, el ciudadano romano se reunía para deliberar sobre los asuntos públicos, pues estaba haciendo esto, estaba haciendo democracia. Entonces estos son los primeros orígenes que tenemos de ella. En América Latina siempre hemos tenido la presencia de regímenes dictatoriales, de regímenes autoritarios, de sistemas que han estado caracterizados por el caudillismo, el militarismo, los golpes militares, los golpes de Estado, por la violación, por la abierta violación de los derechos fundamentales. Inclusive la conquista del voto se ha producido de manera tardía en América Latina. Por ejemplo, en Ecuador, la mujer conquistó el derecho al voto en 1929. En México, la conquista del voto se logró en 1953. En Paraguay, en 1961. En Venezuela, en 1946. Entonces, si bien en un principio los hombres sí podían ejercer el derecho al voto, la mujer siempre estuvo rezagado y la conquista se produjo mucho después. Actualmente en América Latina no tenemos democracias plenamente consolidadas. Todavía persiste la concentración del poder en manos de unos pocos y se está en vías de crear y de institucionalizar mecanismos de participación para erradicar la corrupción que siempre ha estado presente o es el denominador común en las democracias latinoamericanas. La doctrina nos trae alguna clasificación de la democracia, sin embargo, en principio la democracia es una sola, el sistema de libertades, de amplitud, de participación del pueblo, pero a la democracia como sustantivo, es decir, al vocablo como sustantivo, le podemos agregar un adjetivo solo para clarificarla y para distinguirla de otra, es lo que se denomina la democracia adjetivada. Y así tenemos en primer lugar la democracia procedimental, de la que también hemos hecho mención en clases anteriores. Cuando nosotros hablamos de la democracia procedimental, nos estamos refiriendo a aquella que se agota con el voto, es decir, cuando la persona, cuando el ciudadano acude a las urnas electorales, expresa su opinión, ejerce su derecho al voto y elige un representante. Pero en términos estrictos, cuando nosotros ejercemos este tipo de democracia, es una democracia vacía de contenido, porque esas personas que nosotros elegimos generalmente suelen no tener la responsabilidad que amerita el encargo que le damos o el mandato que le damos en el momento que lo elegimos. También tenemos la denominada democracia representativa o democracia indirecta. Democracia representativa o democracia indirecta es aquella en la cual el ciudadano vota por una persona en específico que es su representante y este a su vez es el encargado de ejercer sus funciones ante los cuerpos deliberantes, entre otras, de proponer la iniciativa legislativa. También tenemos la democracia directa. Anterior a la democracia representativa o indirecta, esta es la democracia directa. Es la democracia pura en su sentido original, que estuvo presente en la democracia ateniense, cuando el ciudadano se reunía en el ágora, en la plaza pública, y deliberaban sobre los asuntos de interés común y tomaban una decisión. Lógicamente que este tipo de democracia traída a la época moderna solo podrá ejercerse con relación a las funciones en el ámbito legislativo. No podemos ejercer una democracia directa en el ámbito del poder ejecutivo o del poder judicial. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque nosotros directamente no podemos ejercer la presidencia de la República, por decirlo de alguna manera, sino que siempre tenemos que manifestar, expresar nuestra voluntad a través del voto para elegir a una tercera persona. Y de la misma manera en el ámbito judicial, se hace un sistema de concursos y las personas que optan a ese cargo pues deben reunir unos requisitos mínimos para que sean elegidos, de manera que la democracia directa en su sentido estricto solamente funciona en el ámbito legislativo, cuando nosotros como ciudadanos podemos participar en una discusión y en una iniciativa legislativa para a su vez proponerla ante los órganos, ante los cuerpos deliberantes, pero sí lo hacemos de manera directa. De la misma manera tenemos la pseudodemocracia. La pseudodemocracia es una aparente democracia. Existen partidos políticos, existen instituciones, existen elecciones, un sistema electoral,
pero un grupo minoritario es el que controla el sistema de gobierno, los medios electorales, los medios de comunicación y los recursos públicos. Tenemos también las democracias defectivas, que son aquellas, digamos que son democracias incipientes, que se producen en aquellos regímenes que recién salieron del autoritarismo o del totalitarismo y están en vías de consolidar su sistema democrático. Digamos que son una categoría intermedia porque tampoco se les puede calificar de autocráticas porque ya tienen un sistema electoral definido, pero sí es una democracia incipiente. Tenemos también la democracia social. La democracia social es la que reconoce la igualdad, o por lo menos la igualdad de oportunidades para todos. La democracia social promueve la igualdad entre las personas, la igualdad de oportunidades. Ejemplo claro lo tenemos en el sistema democrático español. La Carta Política Española define a España como un Estado social y democrático de derechos. De la misma manera tenemos la democracia participativa, que es una modalidad un poco más moderna, más reciente, que está en construcción y que lo que permite es la intervención del ciudadano en la discusión de los asuntos públicos. Permite una mayor y permanente participación de la ciudadanía tanto en las grandes decisiones como en las pequeñas decisiones. Cuando decimos en las grandes decisiones es que le permite participar, por ejemplo, en un referéndum revocatorio del mandato, pero también puede participar en asuntos un poco más pequeños, más reducidos o quizá de menor importancia, como por ejemplo cuando participa en los cabildos o en las deliberaciones que se pueden formar a nivel de las organizaciones sociales o de las comunidades en las cuales estos ciudadanos hacen vida. Otro punto que debemos referir es el relacionado con la desigualdad social y la democracia. Recuerden que en clases anteriores, creo que en la clase anterior exactamente, conversamos un poco acerca de los factores que debilitan o resquebrajan la democracia y la hacen vulnerable. Y entre uno de esos aspectos mencionábamos la falta de consolidación y fortalecimiento del Estado social. Y decíamos que lo que definía el Estado social o lo que lo distinguía era el reconocimiento de las desigualdades. El Estado social reconoce que existe un sector que ha venido estando excluido, reconoce esas desigualdades. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que esta situación produce altos niveles de desigualdad social que hace más compleja la situación social en el ámbito de la democracia. Ello produce bajos niveles de participación ciudadana. Probablemente esta situación se produce como consecuencia de la presencia en épocas anteriores de regímenes totalitarios o autoritarios en los cuales la persona pues se acostumbró a que otro decida por él. Se produce una apatía y una falta de participación y el ciudadano termina por cederle al sistema todos sus derechos ciudadanos y todos sus derechos políticos a cambio de una pequeña mejoría de carácter económico o a cambio de, por ejemplo, que le construyan una obra pública, una carretera, un liceo, una escuela, solo por poner un ejemplo. Entonces, la costumbre enfocada desde este ángulo que yo les comento, pudiera legitimar ese régimen autoritario. Esto produce una desmovilización política, una cultura política acrítica. El ciudadano es una persona pasiva que no expresa su voluntad, no expresa sus ideas. Los individuos permutan sus derechos civiles y políticos a cambio, bueno, de un pequeño beneficio económico. Desde este punto de vista se dice que la democracia electoral no es el único mecanismo para construir la democracia. Es necesario abrir espacios de deliberación, de debate para construir verdaderas instituciones. Esto se los digo ¿por qué? Porque ya anteriormente les comentaba de la problemática que presenta la democracia procedimental cuando nosotros acudimos a ejercer nuestro derecho al voto y elegimos un representante y este definitivamente no cumple sus funciones. Entonces aquí no tenemos una verdadera democracia. En cambio que cuando lo llevamos al campo del debate, que nosotros mismos participemos, opinemos, deliberemos y manifestemos nuestras opiniones, estamos haciendo una verdadera democracia independientemente del entorno en el que lo hagamos. Inclusive la democracia vecinal en las comunidades en las que nosotros hacemos vida, podemos participar activamente en la discusión de los asuntos comunes.
La democracia aún se encuentra en construcción y el aspecto más controvertido es la representación democrática. ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos se han caracterizado fundamentalmente por la aprobación de leyes muy bien estructuradas que definen, por ejemplo, la representación proporcional de las minorías, es decir, para establecer y otorgarle a una minoría política una participación en los cuerpos deliberantes del Estado, o también se han aprobado diversas leyes para la distribución y reparto de los escaños ante los cuerpos deliberantes, pero esto no es suficiente para hacer la democracia. Ha faltado esa participación ciudadana o otorgarle a la ciudadanía el verdadero espacio y el verdadero rol que juega en el ámbito de la democracia. Hay que buscar mecanismos de corresponsabilidad en el ejercicio del poder político. En este esquema de intercambio de ideas, de deliberación y de debate surge lo que se denomina el espacio público. En un primer momento nosotros podemos pensar que el espacio público hace referencia a un territorio o a un espacio geográfico en el que confluyen nacionalidades, culturas, tradiciones, ideales históricos, etcétera. Pero también podemos referirnos, técnicamente podemos referirnos al espacio público como una zona de argumentación y de intercambio de ideas que posibilita la socialización de todo tipo de valores, democracia deliberativa que implica participación social. Es inconcebible la presencia o la existencia de un sistema democrático sin la arena del debate, sin esa discusión, sin la divergencia, sin esa confrontación. No puede existir democracia sin disidencia. Entonces, esa arena de debate es lo que se denomina espacio público. La ciencia política la denomina espacio público. Ese espacio es el acto para eso, para la participación ciudadana, como derecho ciudadano para participar en los asuntos públicos. De la misma manera, los derechos políticos no se agotan con el derecho al sufragio. No basta con ejercer el derecho al voto y elegir a una persona. No basta con eso. Se necesita la participación activa de todos. El pueblo en ejercicio de la soberanía se hace protagonista, se hace partícipe de la gestión pública y de su intervención en los asuntos inherentes a la comunidad y de diferente, y no solamente a la comunidad en la que reside, sino también asuntos de trascendencia nacional. Bien, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Para la próxima clase vamos a hablar del marco constitucional y legal de la participación ciudadana en el régimen de Ecuador. Vamos a hacer referencia, breve referencia a algunas otras legislaciones. Y les recuerdo que tienen encomendada una actividad, les dejo asignada una actividad que también va a ser un ensayo. Y recuerden lo que les comenté al inicio de esta intervención, que cuiden la presentación del mismo. Ya tienen las directrices y las bases sobre las cuales deben trabajar. Feliz día para todos. Muchísimas gracias por su atención.